Entonces acá vamos a analizar. Dios, a través del apóstol Pablo, Dios quiere corregir estos males que de pronto existen en la iglesia, por ignorancia, muchas veces. Entonces el apóstol Pablo en 2 ocasiones tiene que hablar sobre este tema, por los errores que se estaban cometiendo en las iglesias. Entonces en una oportunidad el apóstol le habla a la iglesia de Corinto por este error que ellos estaban cometiendo. Y aquí a la iglesia que estaba en Roma, nuevamente, por el error que ellos estaban cometiendo. Entonces, la palabra del Señor tiene la finalidad de sacarnos a nosotros de los errores y encauzarnos mejor en los caminos del Señor, en el servicio del Señor. Entonces, el tema son los dones que vamos a estudiar esta noche. Vamos a analizar del verso 6 del capítulo 12, del libro de Romanos en adelante. Doy lectura y dice así, quédense ahí sentadito, no sentadito, dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y a todo miembro los unos de los otros. Ya, acá ya empieza a enumerar los dones del verso 7 al verso 6 al verso 7 ya 8, tenemos aquí los dones. Preste mucha atención, dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con generosidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos dones tenemos acá? ¿Cuántos dones tenemos? ¿Cuántos dones son en total? ¿El hablar en lengua es un don? No. ¿El danzar es un don? No. ¿El no hacer nada es un don? No. No hay don de silla ni don de banca. ¿Cuántos dones tenemos acá? 4 o 5. 5. Acá tenemos 7 dones. 7. Hay uno ahí que lo vamos a dejar a un lado y lo vamos a compartir en otra ocasión. Serían 8, pero lo que vamos a analizar, los 7 dones acá. Los 7 dones. El primero es el don de profecía. El segundo es el servicio. El tercero es la enseñanza. El cuarto, la exhortación. El quinto es repartir. El 6 es presidir. Y el 7 es misericordia. ¿Y cuál es el que dejamos a un lado? ¿Cuál es el que dejamos a un lado? El más pequeñito.
el más chiquitito, ¿cuál es? ¿Cuál es? Según la Biblia, ¿cuál es? La fe. La fe es un don, según la Biblia. Bien, la fe, por esta ocasión, vamos a dejar la palabra. Y vamos a analizar los 7 dones. Ya. Los dones, dice el apóstol acá, que han sido dadas por la gracia. Y la gracia significa que es un regalo. No es que usted lo haya merecido o yo lo he merecido. Entonces es un regalo. Entonces, este don que a nosotros se nos ha sido entregado, o los dones, se nos ha dado por la gracia. Es un regalo de Dios. Entonces ahora otra pregunta. ¿El don se puede perder? Sí. ¿Se pierde el don o no se pierde el don? Sí. No. El don no se pierde. Algunos hermanos dicen y se sienten muchas veces feliz, dicen, tengo mi don encerrado. No lo quiero trabajar. Eso es una irresponsabilidad. ¿Los dones pueden multiplicarse? Sí. ¿Cuándo? Según Jesucristo, se pueden multiplicar los dones o se le pueden entregar más dones. Cuando habla sobre los talentos, a uno se lo entregó 5, dijo Cristo, y trabajó esos 5 y se le entregó 5 más. Entonces tuvo 10 dones. Y a uno que se le entregó 1 dijo, por si no me va muy bien, mejor para tenerlo seguro lo entierro. ¿Y qué pasó con él? No tuvo más oportunidad. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Entonces dice acá el verso 3. Entonces, por eso el apóstol Pablo en 2 ocasiones tiene que exhortar a 2 diferentes iglesias. Porque se había producido todo un desorden y un libertinaje. Entonces el verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener. Entonces, ¿qué está hablando aquí el apóstol? Entonces el apóstol aquí nos apremia, primeramente, a ser humilde. Y la humildad no es poner una cara de humilde. La humildad no es andar harapiendo. Entonces algunos ponen ahí la cara de humilde. Y es que digo, humilde, hermano, no habla nunca. Y cuando habla... Entonces, dice el apóstol, es importante la humildad. Por eso dice, no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo, esta persona debe ser una persona ubicada, centrada. La humildad, yo lo asocio mucho con la prudencia. La humildad es una persona que sabe comportarse, que sabe conducir, que tiene control, dominio propio. Sabe cuándo tiene que hablar y sabe cuándo no tiene que hablar. Sabe cuándo es oportunidad y cuando no es oportunidad lo espera.
esperan el Señor. Entonces eso es lo que el apóstol está enseñando. Jesucristo, Él era humilde. Hablaba cuando tenía que hablar. Era prudente. David dice también la palabra que era prudente en sus palabras. Sabía conducir. Entonces, importante es. Entonces, Cristo sabía siempre de dónde venía la palabra. Entonces, poder saber, el poder discernir esto. Cuando a usted un perro le ladra, usted no se devuelve para devolverle el ladrido. Porque usted sabe que aquí no se van a entender. Todos tienen un lenguaje distinto, diferente. Pilato le dijo a Jesús: ¿por qué no me contestas a mí? ¿Acaso yo no tengo poder para darte y quitarte la vida? Y Jesús lo estaba mirando. Entonces una persona prudente sabe comportarse, sabe cómo conducir. ¿Qué cuesta esto? Cuesta mucho, no es fácil. Esto no se logra de la noche a la mañana. Ya, entonces ahora, ¿los dones para qué son dados? ¿Para qué son dados los dones? ¿Cuál es la finalidad que Dios nos reparte dones? Primeramente tenemos que ser humildes, ubicados, centrados. Entonces, si entendemos nosotros esto, hay iglesias, queridos hermanos, que los hermanos se tienen envidia. Entonces comienzan a envidiarse los dones. Entonces, al otro extremo, que la iglesia, los hermanos no entienden si tienen dones o no tienen dones. Uno, si le preguntara, si hiciéramos una encuesta aquí en este momento, si partieran por aquí, vaya, ¿qué don cree usted, hermana, que tiene, hermano? No sé qué don. Todavía no sé qué don tengo. Probablemente no tengo don. Entonces, ahora, ¿qué es un don? Es un don es una habilidad. Es una gracia donde nosotros somos capacitados. Es una habilidad que proviene de parte de Dios. Amén. Al entregarnos aquello. Y esto comienza a notarse cuando comienzan a trabajarse y comienzan a ejercerse los dones. Esto es muy notorio en algunos. Ya, entonces los dones no es para que la persona comience a exhibir, ni para que comience a lucir, ni a menospreciar a otros. Los dones no son dados con esa finalidad. Los dones son dados para suplir la necesidad de la iglesia, para suplir la necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces ahora, cuando ese don no se está trabajando, cuando ese don no se está ejerciendo, entonces, ¿qué comienza a suceder? Entonces, todas las necesidades de la iglesia no son suplidas. Entonces, los dones tienen que trabajar. Entonces, ahora, para que trabajemos esto, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender esto. Entonces, por eso que el apóstol Pablo le habla a estas dos iglesias. Bien, el primer don que vamos a analizar esta noche es, vamos a partir por su orden. Tenemos primero el don de
profecía. El don de profecía. El don de profecía tiene que ver con aquello que le llaman o son profetas. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es un portavoz que declara la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. A propósito de esto, ya cuando comenzamos acá, yo sé que vamos a vivir tiempos hermosos acá con el retiro, con las hermanas. Cuando estábamos comenzando, yo se venía adentrando ahí. De pronto yo soy poco de eso de ver visiones. Yo vi a todas las hermanas acá con pelo acá. Cuando yo estoy tratando de mirar, bajo una presencia de Dios sobre mi vida que me hace llorar. Entonces eso me llenaba de gozo, de emoción, de saber que Dios está presente. Y siempre Él estará presente. Así que vamos a vivir tiempo hermoso, tiempo glorioso. Ya. El profeta, entonces dijimos que es un portavoz de Dios, que declara la voluntad de Dios. Este puede ser una influencia inmediata, del Espíritu Santo. Entonces aquí hay donde hay cierta contradicción con algunos predicadores, con algunos ministros, con algunos teólogos cristianos, con algunos maestros. Para algunos, en estos tiempos, no existe la profecía. Debo aclarar, primeramente, la profeta mayor es esta. Amén. Esta es la profeta mayor. Cada profecía debería ser analizado o regulado por esto. Entonces, por eso que se ha caído en tanto abuso. Entonces, algunos llegan a creer que en estos tiempos no existe profecía. Y que le creemos en la profecía, nos vamos al otro extremo. Entonces nos vamos al otro extremo. ¿Por qué? Porque primeramente, puede ser por ignorancia. Y segundo, porque no hay humildad. Entonces todo lo asociamos con Dios. Entonces decimos que Dios me habló anoche, Dios me dijo esto, Dios me dijo allá, Dios me entregó esta profecía. Entonces eso debe ser analizado. Yo sé que Dios habla y habla. Entonces Él habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo acá, está poniendo ejemplo el cuerpo, nuestro cuerpo. El cuerpo es uno solo, pero nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. ¿Qué me pasaría a mí si yo tuviera solo una oreja? O solo una mano, solo un brazo. Me faltaría algo. Mi cuerpo, ¿cómo estaría? Incompleto. Le falta algo. Cuando todos los dones que han sido dados por la gracia de Dios para suplir la necesidad del pueblo, cuando esos dones o algunos de esos dones no se están trabajando, ¿ese cuerpo está completo? ¿Ese cuerpo está bien? No. ¿Ese cuerpo va a funcionar bien? No. No. Hay cierta falencia. Porque a ese cuerpo algo le falta, algún miembro le falta. ¿Qué le sucede a usted cuando usted se golpea un dedo? Uno solo. ¿Le duele solamente ese dedo o todo el cuerpo se resiente? Todo el cuerpo. Nos clavamos una espina, una aguja y nos duele todo. Y a veces vamos y una espinita tan chiquitita y tanto me duele. Entonces, ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo aquí. Entonces, lo que estamos analizando es el
primer don de profecía. Entonces, para esto, vuelvo a reiterar, se requiere grado de humildad, de madurez, y por eso el apóstol Pablo está diciendo acá, dice, diferentes dones, profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Profecía, el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo habla sobre la medida de la fe, sobre la profecía? Porque en la profecía han sido donde se han cometido más errores. Así dice Jehová cuando Jehová no ha dicho nada. Entonces ahora, el cuidado máximo que se debe tener un profeta verdadero, primeramente, ese profeta debe conocer la Sagrada Escritura. ¿Qué pasa entonces cuando